Continuamos con la técnica inforbitaria, que nos proporciona anestesia profunda de la pulpa y de los tejidos blandos bucales desde el incisivo central maxilar hasta los premolares. También es utilizada como tratamiento en más de 2 piezas dentarias maxilares y en sus tejidos bucales asociados, en caso de inflamación o infección y cuando las inyecciones supraperiósticas han resultado ineficaces debido a un hueso cortical denso. Los nervios anestesiados son el nervio alveolar superior anterior, el nervio alveolar superior medio, nervio inforbitario, en su parte palpebral inferior, nasal lateral y labial superior. Las áreas anestesiadas son las pulpas dentarias desde el incisivo central maxilar hasta el canino del lado de la inyección. En el 62% de los casos se anestesian las pulpas de los premolares maxilares y la raíz mesiobucal del primer molar. Además de eso, también anestesia zonas como el periodonto bucal y el hueso que rodea estas piezas dentarias, el párpado inferior, la superficie lateral de la nariz y el labio superior. Para esta técnica vamos a utilizar una aguja larga de calibre 25 o 27. Nuestro punto de inyección es a la altura del pliegue mucobucal, por encima del primer premolar, y nuestra área de actuación es el agujero inforbitario por debajo de la escletudera inforbitaria. Aquí, para la técnica, secamos con una gasa estéril y colocamos un poco de anestésico tópico durante al menos 1 minuto. Localizamos el agujero inforbitario que está debajo de la escletudera inforbitaria. Retraemos el labio, estiramos los tejidos del pliegue mucobucal para mantenerlos tensos y que podamos aumentar la visibilidad. Introducimos la aguja a la altura del pliegue mucobucal por encima del premolar, primer premolar, con el bisel orientado hacia el hueso. Orientamos la aguja hacia el agujero inforbitario. Mantenemos la aguja paralela al eje mayor de la pieza dentaria durante la introducción de la misma para evitar el contacto prematuro con el hueso. Bueno, la profundidad media de la penetración de la aguja en un adulto es de 16 milímetros, que es equivalente aproximadamente a la mitad de la longitud de la aguja larga. A continuación realizamos una aspiración y en caso de ser negativa inyectamos lentamente de 0.9 a 1.2 mililitros de solución anestésica durante 30 a 40 segundos. Procedemos a sacar nuestra aguja lentamente y la cubrimos con su funda, y después de esto esperamos de 3 a 5 minutos para comenzar con el tratamiento de nuestro paciente. ¿Qué es lo que va a sentir cuando está anestesiado? Bueno, comienza con un hormigueo y entumecimiento del párpado inferior, de la región lateral de la nariz y el labio superior. Tenemos después la técnica mentoniana, que se utiliza para anestesiar tejidos blandos bucales en la mandíbula anterior al agujero mentoniano, para realizar procedimientos como biopsias de tejidos blandos o sutura de partes blandas, para tratamientos periodontales como curetajes, cirugía sobre el vestíbulo o sobre el labio inferior y lesiones en el mentón. El nervio anestesiado va a ser el mentoniano e incisivos, y las áreas anestesiadas son la mucosa bucal anterior al agujero mentoniano, alrededor del segundo premolar, hasta la línea media y la piel del labio inferior y del mentón. Para la técnica vamos a utilizar una aguja corta de calibre 25 o 27. Procedemos con la realización de nuestra técnica y nuestro punto de inyección es el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo, que está entre los ápices de primeros y segundos premolares. Localizamos el agujero mentoniano colocando el dedo índice en el pliegue mucobucal y presionando contra el cuerpo de la mandíbula en el área del primer molar. Desplazamos el dedo despacio en dirección anterior hasta notar bajo el mismo una estructura irregular y algo cóncava. Secamos con una gasa estéril y aplicamos anestésico tópico durante un mínimo de 1 minuto. Con el dedo índice de la mano izquierda traccionamos el labio inferior
y los tejidos blandos bucales en dirección lateral para mejorar la visibilidad y mantener los tejidos tensos. Dirigimos la aguja hacia el punto de inyección con el bisel hacia el hueso. Introducimos la aguja a la altura del canino o el primer premolar hacia el agujero mentoniano. Introducimos la aguja a una profundidad de 5 a 6 milímetros. Aspiramos y en caso de que nuestra aspiración sea negativa, inyectamos 0.6 mililitros, que es 1/3 del cartucho aproximadamente, durante 20 segundos. Retiramos la jeringa y cubrimos la aguja con nuestra funda protectora. ¿Qué es lo que tiene que sentir nuestro paciente una vez que está anestesiado? Tiene que tener una sensación de hormigueo o entumecimiento del labio inferior. Tenemos después la técnica bucal, que es útil cuando se precisa la anestesia de los tejidos blandos bucales para realizar procedimientos dentales dentro de la región mandibular. Las áreas anestesiadas es la encía y mucosa vestibular de la región retromolar y molares inferiores, mucosa yugal hasta casi cerca de la comisura labial. Los nervios anestesiados son el nervio bucal y para esta técnica vamos a utilizar una aguja larga de calibre 25 o 27. Para la técnica, nuestro punto de inyección es la mucosa bucal y distal al molar más distal del arco mandibular. Secamos con una gasa estéril y aplicamos anestésico tópico durante 1 a 2 minutos. Con el dedo índice de la mano izquierda traccionamos los tejidos blandos bucales del área de inyección en dirección lateral para lograr una mejor visibilidad. Dirigimos la jeringa hacia el punto de inyección. Con el bisel hacia el hueso. Introducimos la aguja en la mucosa distal y bucal al último molar. De esta forma. Avanzamos despacio hasta contactar suavemente con el mucoperiósteo y realizamos una aspiración. Y si esta es negativa, inyectamos 0.3 mililitros durante 10 segundos. Retiramos la jeringa despacio y cubrimos la aguja con su funda protectora. Esperamos de 3 a 5 minutos antes de comenzar con el tratamiento dental planeado. ¿Y qué es lo que va a sentir nuestro paciente cuando está anestesiado? Bueno, el paciente no suele referir ningún síntoma debido a la localización y al pequeño tamaño del área anestesiada. Para la técnica del dentado inferior, esta es utilizada para procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares en un solo cuadrante, cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales y cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. Los nervios anestesiados son el dentario inferior, lingual, incisivo y mentoniano. Las áreas anestesiadas son los dientes mandibulares de la línea media, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama, mucoperiósteo bucal, membrana mucosa anterior del primer molar, 2/3 anteriores de la lengua y piso de la cavidad oral, tejidos blandos de la lengua y periósteo. Para esta técnica vamos a utilizar una aguja larga de calibre 25 o 27. Nuestro punto de inyección es la mucosa de la cara medial de la rama mandibular en la unión de dos líneas, una horizontal que representa la altura de la introducción de la aguja y otra vertical que representa el plano anteroposterior de la misma. Colocamos el dedo índice o el dedo pulgar de nuestra mano izquierda en la escotadura coronoidea. Traccionamos los tejidos en dirección lateral tensándolos sobre el punto de inyección para tener una mejor visibilidad. Secamos con una gasa estéril y colocamos anestésico tópico durante 1 o 2 minutos. Colocamos el
cuerpo de la jeringa en la comisura bucal contralateral de esta forma. Para la localización anteroposterior del punto de inyección de la aguja, se introduce la inserción de 2 puntos. El primero se localiza en la línea horizontal existente entre la escotadura coronoidea y zona más profunda del rafe pterigomandibular en su punto de ascenso vertical hacia el paladar. El segundo punto se encuentra en la línea vertical que pasa por el primer punto a 3/4 de la distancia del borde anterior de la rama mandibular. Este punto determina la localización anteroposterior del punto de inyección. Para calcular la profundidad de la aguja, la introducimos lentamente hasta notar la resistencia del contacto con el hueso. La profundidad media de introducción de la aguja hasta que contacta con el hueso es de aproximadamente 20 a 25 milímetros, que esto es una longitud más o menos de 2 tercios a 3/4 de la longitud de una aguja larga. Entonces introducimos la aguja y cuando notemos que contacta con el hueso, retrocedemos 1 milímetro, realizamos aspiración y después procedemos a inyectar con lentitud 1.5 mililitros de solución anestésica durante 60 segundos como mínimo. Retiramos la aguja lentamente y con la mitad de la aguja todavía introducida en el tejido, volvemos a realizar la aspiración para proceder a inyectar la anestesia restante para anestesiar el nervio lingual. Retiramos la aguja y tapamos con su funda. Esperamos que quede 5 minutos antes de comprobar que hemos logrado la anestesia pulpar.